¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias al doctor Barrón, al doctor Granja por esta invitación. Ver caras conocidas siempre es muy agradable y estar con ustedes es bien nutriente, o llamarlo así. Estar aquí con ustedes es verdaderamente motivante. Y el tema que ahora me pidió el doctor Barrón que formara parte, sin duda es un tema súper importante. Hoy no nos podemos sustraer a lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestra sociedad. Y hoy, todos los días nos encontramos en la consulta con este tema de diversidad sexual y qué le podemos ofrecer a los pacientes. Humildemente, o mi humilde experiencia, es que uno de los puntos más importantes es el mismo tema que sucede en las parejas, vamos a llamarles heterosexuales, que es el desconocimiento, la desinformación. Existe mucho tema sobre qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Ya desde el momento en el que apartamos este grupo de la sociedad o los tipificamos o los etiquetamos, pues creo que ahí ya empiezan muchos de los problemas que podemos empezar a encontrar a ver en este tipo de poblaciones. ¿Y qué tenemos que decir, no? Siempre me gusta mucho hablar sobre los derechos, ¿no? Siempre hablamos de los derechos y estos grupos sociales, no solo en la sexualidad, sino en cualquier otro, siempre debemos de hablar de los derechos, pero lo dijo hace rato Alfredo, en la Constitución está dicho, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que pedir un derecho si ya en forma sine qua non ya tienen el derecho de hacer casi con su vida reproductiva lo que ellos consideren, ellos o ellas consideren mejor? Tienen el derecho perfecto de buscar una sexualidad, una vida reproductiva, y cómo van a hacer su vida reproductiva también tienen el derecho de hacerlo como mejor les plazca. Y a veces, tanto la sociedad como la cuestión legaloide, como la cuestión médica, se mete mucho en esto y eso hace que haya muchas confusiones y sobre todo, aunque aquí he puesto sin discriminación, lo que hay es mucha discriminación, a veces hasta llegar al consultorio, ¿no? Alguna vez llegó una paciente conmigo y me dice: doctor, ¿usted me va a pedir saber si estoy casada o no? Hace muchos años, ¿eh? Porque había personajes que pedían que estuvieran casados los pacientes para poderlos someter a un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, considero que evidentemente esta parte es muy importante. Y entonces a veces yo hablé de desinformación, pues yo estoy seguro que en nuestro país hay muchísima desinformación. Y me gustó mucho encontrar encuestas del mismísimo INEGI en donde nos podemos dar cuenta que es una comunidad verdaderamente establecida, que no representan pocos pobladores de nuestro país. Estamos hablando de que cerca de 5 millones de nuestros coterráneos, digo, 130 millones más o menos, somos 5 millones, pertenecen a la comunidad LGTB. No es un número pequeño y evidentemente con todas sus condicionantes, no solo en su vida reproductiva, sino en todos los ámbitos. Y es muy importante enterarnos de que va más allá de una comunidad, de un día, de un mes. Antes era el Día del Orgullo Gay, así le llamaban antes, ahora es el Día de la Diversidad, el Día de la Diversidad. Hoy es el mes de la diversidad. Entonces es muy importante como médicos estar planteándonos con nuestras propias estadísticas para poder saber. Creo que hoy día ya todos tenemos algún conocido, algún familiar, porque evidentemente es una realidad. ¿Cómo se comporta este grupo social? Bueno, sabemos hoy que el 64% de las personas que constituyen el grupo de LGTB son solteros. También ya empieza a haber un grupo importante donde existe el matrimonio, desde que fue legislado o se habló del matrimonio igualitario en el 2016, si bien en el 2010 empezaba a hablarse de pero el 2016 empezó a hacer y empezó con la Ciudad de México y cada vez hay más ciudades. Bueno, pues vean la estadística que tenemos que tener en cuenta y la problemática, si se me permite llamarle así o no, porque ya existen, obviamente, parejas donde hay viudez, donde hay divorcios, donde hay condiciones importantes, porque no son más que iguales a nosotros. Perdón utilizar ese término, pero es que es la realidad y a veces queremos sectorizar a la población y esto no es así, ¿no? Y entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a plantear qué modelos de familias tenemos ahora. Nos vamos a ocupar, porque el objetivo de la plática, Alfredo ya nos hizo favor de establecer mucho de lo que qué podemos hacer en la comunidad LGTB, pues en las familias homoparentales, ¿no? Eso es lo más importante, que sabemos que están conformadas con parejas que están constituidos miembros del mismo sexo, pero me encantó un poco todo el desglose que hizo Alfredo con respecto a toda la variación que hay en este grupo de población. Insisto que nos vamos a regir en la parte de parejas homoparentales y otra vez, estadísticas nacionales, ¿no? Empieza a haber datos, bien interesantes que debo de reconocer que sorprenden. Cuando ya ves que está estadísticamente establecido y que hay un documento, y obviamente todavía podemos hablar de subregistros, porque estoy seguro que esto es mucho más
amplio de lo que puede existir, en donde podemos ver que 6.2 parejas del mismo sexo ya existen en nuestro país, ya están ahí, son datos oficiales como tal. ¿Qué poblaciones están mayormente concentrado? Obvio, Ciudad de México, Estado de México, los dos estados más poblados de la República, pero fíjense cómo van de polo a polo, ¿no? De Quintana Roo hasta Baja California, o sea, prácticamente, como es lógico pensar, cada vez tenemos más parejas o más familias en donde existe esta connotación de pertenecer a la sociedad LGTB. En todo México, fíjense muy bien, esto es fundamental porque también hace rato se mencionaba esta parte de qué va a pasar con el niño, la niña, los vamos a trastornar. Pues no, nada de eso, ¿no? Hoy sabemos que prácticamente la mitad de las parejas o de las familias viven con sus hijos. Todavía siguen siendo un número pequeño comparado con una pareja heterosexual, pero vamos, lejos de pensar que son familias disgregadas o que van a tener alguna connotación social que no van a permitir formar una familia, pues vean qué interesante dato, ¿no? Como ya tenemos esto, mientras que en Europa, pues bueno, evidentemente tenemos un dato en España donde prácticamente existen números más relevantes en cuanto a estas técnicas recurren. ¿Por qué? Porque existe más accesibilidad. Algo que también es muy importante y ahorita lo vamos a mencionar más adelante es la accesibilidad a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Insisto que hasta la desinformación, el poder llegar a un centro que me sienta bien atendido o a un médico donde me sienta bien atendido, va a ser muy importante porque la desinformación sigue siendo nuestro gran enemigo. Entonces, ¿qué opciones vamos teniendo de los tratamientos de reproducción asistida? Evidentemente, esto no es complejo cuando ya estamos en este mundo, o sea, no es muy difícil saber qué ofrecerle a cada pareja perteneciente a la comunidad, pero sí tenemos que irles desglosando y hablándoles. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos hacer? Podemos poder implementar desde técnicas muy sencillas, porque algo muy importante también, tenemos que recordar que una pareja homoparental no es una pareja enferma, ¿eh? A veces tenemos quizás mi humilde percepción o cuando llegan los pacientes y te cuentan eso, es que ya de entrada pareciera que están buscando una técnica de reproducción asistida porque no se pueden embarazar. Claro que tienen la misma probabilidad de tener alguna condición que las lleve a la infertilidad, hablando de homoparental mujer-mujer, pero no tienen mucho más allá por la condición de pertenecer a la comunidad. Y eso lo percibo porque las pacientes llegan y te dicen esa condición. Entonces es algo bien, bien importante que creo que nosotros, la propia comunidad médica, nos tenemos que ir educando, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos ofrecerle? Evidentemente, poder y deber decirle cuáles son todas las técnicas que una mujer en una pareja homoparental puede tener. Evidentemente, como mujer sana, pues puede ser prácticamente candidata a cualquiera de las técnicas, pero independientemente que sea candidata, hay que identificar muy bien el origen, es decir, no es raro, lo vamos a ver más adelante, que una pareja homoparental en el estudio de ver qué es lo que vamos a hacer, nos topemos con alguna condición que sí le está llevando a la infertilidad. Vamos desde las técnicas de baja complejidad, como es la inseminación artificial, obviamente la fecundación in vitro, el método ROPA, que aquí me gusta mucho hacer un hincapié, el nombre me encanta, o sea, ROPA, que quiere decir, seguramente todos lo saben, pero la recepción de óvulos de tu pareja, porque lo vamos a desglosar, pero es uno de los métodos, perdón que use la palabra, pero más bonitos me parece cuando es una pareja homoparental, porque hay muchísimas virtudes en este tipo de tratamientos. Evidentemente puede haber una gestación subrogada, aunque sean dos mujeres. ¿Por qué? Porque puede haber condiciones en las que ninguna de las dos se puede embarazar. Y a veces nada más pensar en una gestación subrogada en dos mujeres suena como raro, pero existe la posibilidad. Y evidentemente, pues ya hablaba Alfredo de Job, ¿no? De este hombre que hace estas situaciones, y bien la adopción, ¿no? ¿Qué se hace en una inseminación artificial con donante anónimo? Bueno, lo saben todos ustedes, no pretendo aquí hablar sobre algo que todos conocen, pero bueno, es lo que podemos hacer. Y muchas de las situaciones que existen en parejas homoparentales, mujeres, es que hay muchas connotaciones o ventajas que pueden tener ellas, pero que nosotros debemos de orientarlos, que puede ser desde un banco, puede ser desde un conocido. Es importante que se le ayude a seleccionar el semen a una pareja, no porque uno tome la decisión, pero a ver, tenemos que ser ciertos, y esto también lo hacemos en donación de gametos en parejas heterosexuales. Así venga una pareja cuyas características fenotípicas no correspondan a un semen donde te digan, doctor, es que además nosotros queremos un semen de tal característica, claro que son libres y soberanos, pero hay que también tener un poco de cuidado en el match famoso, que no sean condiciones muy distintas, al menos orientarlas, ellas podrán decidir, pero creo que eso es importante, ¿no?
Y a diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas lesbianas tienen la gran oportunidad de decidir quién va a participar en la posibilidad de ser quién va a gestar, quién se va a hacer someter, quién se va a someter, y sobre todo que en muchas ocasiones las pacientes, las parejas homoparentales tienen la gran virtud de poder tener una mayor posibilidad, porque si tú decides que, vamos a llamarle Luisa y Roberta, deciden hacer un tratamiento ropa, pueden ser tanto al unísono o bien intentar un primer procedimiento, y si no encuentran una respuesta, siempre tendrán esa segunda oportunidad, cosa que a veces en las parejas heterosexuales nos cuesta trabajo. Si hay una condición fija en la mujer, híjole, no vamos a tener muchas opciones. En cambio, ellas sí tienen esa virtud y hay que hacérselo saber, ¿eh? Hay que hacerles saber que ellas están en una mejor posición porque tenemos el deber de hacerles saber ese tipo de situaciones. A veces existe la pregunta, oye, ¿te va mejor o te va peor por ser una pareja homoparental mujer? Bueno, la verdad es que hay pocos, pero estudios sinceros, en donde en términos generales lo que más me llamó la atención es que se encontró más embarazos de alto orden fetal, básicamente gemelares, en las parejas en donde hay una inducción de ovulación y es una pareja homoparental, pero en términos significativos, que sean más o menos fértiles las mujeres que van a buscar un embarazo por técnicas de reproducción asistida de baja complejidad por ser homoparentales, no hay algo como muy evidente, ¿no? Podemos ver que los rangos de edad son muy similares. Yo al inicio hubiera pensado, al menos en nuestro país, que las parejas homoparentales mujeres buscan embarazo un poco más jóvenes o son parejas cuya el gap de edad es mucho mayor y eso hace que tengan mucho más posibilidad de embarazo porque son mujeres mucho más jóvenes. La fecundación in vitro obviamente es nuestro siguiente escalón, por así mencionarlo, de las técnicas de reproducción asistida. Es muy importante que muchas veces el qué le vamos a ofrecer, lo dije hace rato, es qué le voy a ofrecer a mi paciente. O sea, tengo que ir haciendo esa escalinata famosa o ese ABCD para ir proponiendo un tratamiento. Me salgo un poco de contexto de la diapositiva con respecto a decir, no, creo que uno debe de decirle a la pareja homoparental cuál puede ser su mejor posibilidad de embarazo en base a tu evaluación, tanto ultrasonográfico, conteo de folículos centrales, tu antimuleriana, etcétera, etcétera. Es como muy importante y no creo que no hacer un ABCD, que muchas veces sí pasa que te cuentan que vienen de hacer esto y aquello, cuando quizás su mejor opción puede ser la fecundación in vitro, porque además hay un contexto social, no sabes cuál es el plan de ellas con respecto a cuánto tiempo quieren estar en un tratamiento o pueden estar en un tratamiento. Y pues bueno, muchas veces sabemos que una fecundación in vitro es visto por mucha gente como la última frontera, como chino, doctor, pero ¿por qué me va a hacer un in vitro si yo soy joven y puedo ser fértil? Bueno, sí, no es que no seas fértil, es que la fecundación in vitro se vuelve una alternativa en donde las tasas de éxito pueden ser mucho más grandes, puede ser mucho más corto el tiempo de espera para lograr un embarazo y eso es algo que debemos mencionarle también a las parejas homoparentales, ¿ok? No es poco común, como le mencionaba hace rato, que durante el estudio de una pareja homoparental te topes con algún problema, ¿no? Un endometrioma que no sabía que tenía, alguna condición estructural como puede ser miomatosis que nunca había sospechado. Bueno, no es extraño verlo y es aquí donde insisto que las parejas homoparentales tienen virtud o ventaja que pueden llegar a ser la que originalmente pensaban que podía gestar, pues resulta ser que es al revés, ¿no? La recepción, como lo saben bien y lo mencionamos hace ratito, es el hecho de la recepción de óvulos de mi pareja. Aquí está especificado cómo es, lo sabemos todos perfectamente cómo una va a ser la madre gestante y la otra la genética. Se hace una estimulación, preparación de endometrio, ya sea que sea sincrónico o asincrónico, para finalmente hacer la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Lo he ido desglosando un poquito, pero bueno, permite compartir la maternidad, como es lógico, óvulos de mi pareja, útero mío, hay una condición importante en donde la maternidad se ve compartida. Existen varias condiciones que o indicaciones, como las están descritas aquí, o sea, podemos tener una muy buena relación nosotras como pareja, pero resulta ser que ella a ti te puede ir mejor la que estimulamos y no yo, y es por eso que poder tener la mejor calidad o la mejor candidata para poder elegir quién va a ser la donante y quién va a ser la gestante son las indicaciones importantes, ¿ok?
y es útil en los casos de pacientes transgénero que han sido sometidos a reasignación, pues evidentemente también puede ser así, con todas las connotaciones que Alfredo nos adelantó sobre si estoy con terapia androgénico sustitutiva, pues habrá que explicarles perfectamente todo esto, pero este es uno de los métodos que más, al que más se llega a socorrer cuando son una pareja homoparental. Creo yo humildemente, no lo encontré en ningún lado, pero creo yo que es mucho por la tasa de éxito que tiene que ver. Es un método que bien llevado oportunamente y en buenos laboratorios tienes mucha más posibilidad de éxito, mucho más control del desarrollo embrionario, del número de embriones a transferir. Una inseminación siempre tendrás el riesgo del embarazo de alto orden fetal y particularmente es algo que yo le suelo mencionar mucho a las parejas homoparentales, que esta considero que es una de las mejores alternativas y que además otra opción que existe es que en una oportunidad se puede embarazar una y en la otra oportunidad en una transferencia de congelados se puede embarazar la otra en un mismo tratamiento y eso creo que también lo debemos de considerar. Siempre he creído que no hay que cuidarle el bolsillo a los pacientes, pero si les puedes ayudar a ahorrar en algunas condiciones, creo que es válido. Tienen el derecho a saber todo eso, ¿no? Y no pensar que si van a hacer, una vez se va a embarazar ella y después la otra paciente, es un tema importante a podérselos aclarar, ¿ok? Dentro de cuáles son las ventajas, lo que habíamos estado explicando, ¿no? El papel que se desempeña, cada quien puede elegir qué es lo que quiere hacer, bien explicado. Hay parejas que no pueden o no quieren, es una de las grandes ventajas, que ellas pueden elegir quién va a ser la gestante y quién no, o al momento de encontrarnos alguna situación, decidir por el mejor resultado para ellos, ¿no? Para ellas. Esto como les podemos recurrir pues, a un plan B en caso de no tener éxito una primera vez, ¿no? Estos son algunos de los estudios en donde se han visto, tanto de cortes han sido retrospectivos, pero bueno, han sido estudios donde se ha podido ir viendo que particularmente, insisto, no hay algo que diga que nos va mucho mejor o mucho peor en los tratamientos en parejas homoparentales, sobre todo cuando estamos hablando de ropa, pero bueno, siempre es importante saber que los resultados pueden ser alentadores y creo que mucho tiene que ver también cómo, cuándo y dónde hagamos el procedimiento, pero informarle a los pacientes que la posibilidad de hacer este tipo de tratamientos los va a llevar al éxito, no hacerles ver como que es una condición muy difícil, sino hoy es verdaderamente sencillo y con muy buenos resultados. ¿Okay? Parte de lo que les decíamos por aquí, ¿ok? Y la gestación subrogada, ¿no? Otra vez hay muchos temas con esto, la gestación subrogada. Mañana va a haber todo un simposio también de esto. Pero es importante saber qué es lo que piensan las autoridades, ¿no? O sea, ¿cuándo se recomienda? Bueno, técnicamente se recomienda cuando se ve la imposibilidad de que una mujer se pueda embarazar. Esto como el punto de vista de cuándo vuelvo y quiero recomendar o quién puede hacer una subrogación uterina. Bueno, este es al menos el aspecto del American College. Pero cuando también hablamos de sociedades éticas como la de los Estados Unidos, o sea, no la sociedad, sino el Comité de la Sociedad Ética, pues dice que obviamente esta parte ética de poder sugerirle o no, no tiene que estar basada en la orientación sexual. Es muy importante que sepamos que la gestación subrogada o el derecho a reproducirnos es un derecho inalienable, como lo dijimos al principio, y tiene todo el derecho de poderse someter a lo que necesite, lo que una pareja necesite o desee. Fíjense cómo la parte de la subrogación uterina se ha ido a los cuernos de la luna con respecto a datos donde dice cuántos tratamientos, estadísticamente cuántos tratamientos se hacían en el 2014 y cómo se ha disparado, al menos de acuerdo a las publicaciones, en donde vean los números, ¿no? Hoy cada vez más vemos el deseo de hacer subrogación, llámese en la comunidad LGTB o no, ¿eh? O sea, cada vez más existen más el deseo porque empieza a hacerse más accesible, tanto en lo económico como en la parte de legislaciones, como en la parte de deseo. Uno de los grandes, creo yo, limitantes que existía o sigue existiendo en la gestación subrogada es el hecho de los costos de las legislaciones, de las precauciones, pero otra vez vuelvo a la palabrita que inicié, a la mucha desinformación que llegue a existir con respecto a se puede o no se puede. Mencionaban hace rato el doctor Arroyo y es verdad, o sea, está legislado, no está legislado, en Tabasco se puede, no se puede, se hace en Sinaloa. Bueno, todos, si no me dejarán mentir, saben de pacientes que han nacido por subrogación uterina en todo el país. Esa es una realidad. No nos hagamos de la vista ni chiquita ni gorda, ni sé cuál correspondería, pero mientras tú hagas las cosas correctamente, pero esta parte, al menos de México, vamos a hablar de México, aunque me adelanto un poquito, es, ¿se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Vamos ahora a la homoparentalidad
entre hombres, en donde obviamente la gestación subrogada o la adopción es la opción más que hay. Hace rato veíamos esta parte en donde no me metí de saltar de una a otra opción con respecto a que, bueno, aunque yo sea de la comunidad LGTB, pues puedo tener relaciones sexuales y embarazarme así. Bueno, hoy al menos quise irme hacia la parte de los tratamientos que debemos ofrecer yendo a un paciente, ¿no? Difícilmente un paciente va a ir y le vas a decir, oye, mejor consíguete una novia y ten relaciones, así te vas a embarazar. Vamos a lo que nos lleva. Y como les decía, la gestación sustituta, pues evidentemente tenemos aquí el eje o la rama que aporta el semen y que no. Y aquí sí quiero mencionarles algo que menciono más adelante, es evidentemente sabemos en qué consta la subrogación uterina, evidentemente uno de los dos o los dos dan una muestra espermática, hay una fecundación in vitro mediante la donación de óvulos, anónima o no, se hace una selección de embriones, se tiene una gestante y se lleva a cabo la subrogación. O sea, esta parte técnica creo que todos lo sabemos. ¿Qué ventajas puede haber? Muchas de estas, porque en ocasiones también, bueno, la adopción, en México creo que la adopción ni siquiera es opción. O sea, la adopción en México, tener una adopción en México de una pareja homoparental o heterosexual es prácticamente imposible. O sea, hoy que te den un bebé chiquito adoptado de días de nacido, eso prácticamente no existe en México, ¿no? Entonces, es importante saber que se vuelve, humildemente creo que no es algo que es una viabilidad. Yo trabajé, o bueno, yo le opero pacientes a una sociedad no gubernamental, donde antes nacía el bebé y a los 15 días, con lista de espera de casi 3 años, se les daba a los padres de intención, ¿no? De adopción. Hoy la ley hace que esta sociedad, que se llama Yoliwani, tenga que tener al bebé 6 meses. Y obviamente esos 6 meses ellos no lo pueden mantener porque no tienen instalaciones para mantenerlo. Entonces es triste saber esos datos, aunque bueno, no es el tema, pero la adopción, insisto, no suele ser un tema y desde el punto de vista de lo que nos atañe, pues evidentemente la conexión genética y el compartir información genética y la crianza de mi hijo, pues será mi hijo, ¿no? Y eso es algo que todavía en muchas parejas es como muy, muy importante, ¿no? Esto me gustó ponerlo aquí porque creo que también, y la doctora Failo, no sé si lo dije bien, mencionaba mucho sobre la parte de bioética y aquí, si pueden ustedes leer aquí, de repente también te traen ciertos conceptos, algunos de los pacientes donde te dicen, oye doctor, y si mezclamos la muestra espermática y si ponemos un embrión de uno y otro de otro, híjole, no lo sé. La verdad es que ahí es donde la parte ética tiene que ser muy bien establecida. Si bien son ellos los pacientes y ellos los que tienen un poco o mucho la decisión, creo que debemos orientar eso, ¿no? Yo creo que hacer estas mezclas de gametos no es algo que pueda ser muy, híjole, no sé, es algo en lo que no soy experto, pero sí he tenido pacientes que te hacen esa pregunta, si pueden hacer eso y la verdad es que yo lo que les digo es, bueno, ok, y esta parte del desconocimiento intencional, si tú pones 2 embriones y solo logra embarazo uno, cuando nazca el bebé, que te va a dar la curiosidad de saber si es mío o tuyo. Y eso un ser vivo que acaba de nacer, creo que no tiene por qué estar sufriendo para ver de quién soy hijo, ¿no? Eres hijo de los dos. Entonces, esta parte de la subrogación en donde sí hay preguntas distintas y que pueden llamarnos la atención, ¿no? Entonces, creo que lo más ortodoxo es lo mejor. Puedes hacer perfectamente una corte celular con unos óvulos fecundados y con otros con Abraham, guardarlos y seleccionarlos perfectamente y tomar la decisión de cuándo transferir, porque considero que puede ser lo mejor. Perdón, si le pueden apagar, perdonen. Entonces es muy importante otra vez una gráfica en la donde sabemos perfectamente un primer padre, un segundo padre, una corte celular, otra, y eventualmente tendrás una gestación donde podrás decidir cuándo uno de los dos es papá y uno de los dos es el padre subsecuente. ¿Okay? Siempre se habla en estas charlas y cuando buscas información, quién sí, quién no, dónde está legislado, dónde sí y tal. Pues hay ciertas informaciones, no toda te la dicen. Sabemos, por ejemplo, que con legislación en los Estados Unidos, no en todos los estados de los Estados Unidos. México le puso un asterisco aquí porque, como dicen, no existe una ley, pero como dicen por ahí, lo que no está prohibido está permitido. Bueno, no es tanto así. Afortunadamente ya hay, gracias a ciertos juicios de amparo en donde se está pudiendo tener la tranquilidad de que no va a suceder que yo tenga a mi bebé y sea todo un conflicto el registrarlo,
porque además tampoco nos ceguemos a la realidad. La subrogación uterina, la inmensa mayoría de las veces, de padres homoparentales varones, no precisamente son de mexicanos. Muchos de ellos y muchas de las parejas homoparentales masculinos que están buscando una subrogación, lo están buscando porque se puede y porque es más accesible. Y entonces es muy importante que sepamos que al menos en México, hecho bien las cosas, perfectamente una pareja homoparental que tienen un bebé, pueden registrar a su bebé, ir por su pasaporte y en menos de 15 días estarse yendo a su país de origen. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay comunidades y sociedades como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hubo el temblor de Nepal? En Nepal se hacía subrogación uterina y hubo una clínica que se derrumbó y quedaron, no sé el número, pero muchos pacientes israelíes o israelitas. ¿Qué pasó? Simple y sencillamente un gobierno de primer mundo mandó todo un ejército a resguardar esos embriones en lo que podían regresarlos a Israel. Eso es impresionante, ¿no? Hace rato hablábamos de cuándo es bebé, cuándo es humano. Bueno, Israel cuando pasó ese temblor mandó toda una comitiva militar para resguardar esos embriones y eventualmente regresarlos de Nepal a Israel de subrogación uterina, que además es una sociedad que hace mucho por la reproducción, lo mencionaban hace rato, ¿no? Tratando de tener mayor población, apoyan muchísimo eso. Y ese dato fue como muy lindo y muy interesante saber que cada vez más se protegen a las parejas homoparentales, ¿no? Hablábamos también de qué les va a pasar a esos niños, ¿no? Esos miedos que existen. Bueno, pues hoy tenemos estadísticas importantes en donde cada vez más los chiquitines, hombres o mujeres, no investigados, pero se les da, se les pregunta, se les dice si vale la pena mencionarles su origen, ¿no? O sea, o eres un bebé de dos papás, o eres un bebé de subrogación, o eres un bebé de donación de óvulos, y más ahora hay otra situación en donde estamos hablando de tratamientos de reproducción, perdón que sea anecdótico, pero hay casos en los que te fueron a buscar, tienen un bebé por in vitro y resulta ser que uno de ellos se vuelve transexual. Y hoy los niños tienen que vivir con decirte frases como mi papá se está haciendo señora. Entonces, ojo, hoy otra vez, ante estos miedos de pensar qué va a pasar con esas familias o esos niños, quiero contarles que creo que la experiencia es cada vez mejor y más adaptativa hacia estas nuevas familias, ¿no? Hacia esta diversidad sexual, ¿ok? Entonces, cada vez más estos chiquitines van comprendiendo más y no me dejarán mentir, más de uno de ustedes tienen que tener algún hijo o sobrino cuyo compañerito de colegio, su familia está constituida por una pareja homoparental. ¿Okay? Entonces el que tengamos estadísticas de estos datos creo que es muy interesante, ¿no? El hecho de que podamos hacer esto. Como siempre creo yo, los escandinavos, creo que me adelanté un poquito, no, los escandinavos siempre han estado más hacia adelantados en muchas cosas y una de estas es la adopción de familias homoparentales. Hace rato yo hablaba sobre el hecho de qué tan fácil o difícil es adoptar, al menos en México. Bueno, yo quisiera saber, no lo sé, pero al menos por experiencia de vida, creo que una pareja homoparental, adoptar un bebé en México, bueno, aquí obvio ni siquiera aparece, perdón, pero no se pinta, pero sí los escandinavos hace mucho tiempo, desde los 90, son sociedades que aceptan la adopción en parejas homoparentales, ¿no? Los niveles, un poquito lo que les decía aquí, ¿no? Que estaba acá todo dicho, acá los escandinavos son algo que siempre han expresado esa posibilidad de hacerlo así. En México las personas cuentan con el derecho a adoptar, sean casados, solteros, rebasen los 25 años y cumplen los requisitos necesarios para ello, pero pues esto es una utopía, ¿vale? Esto ni siquiera pasa con las parejas heterosexuales, pero bueno, es importante saber, como dice aquí el DIF, después de todo hay que apoyar nuestras literaturas y lo que hay, no nos los podemos saltar, pero es una realidad que también debemos decirle a una pareja homoparental que si están pensando en adopción, pues cuáles pueden ser sus obstáculos al intentar esto, ¿no? Entonces, conformar una familia parental y ejercer el derecho de adopción ya es una realidad en México, sí, otra vez un poco utópico, pero siento que es de dientes para afuera, ¿no? Sí es cierto que por ahí ya hasta anunciaron el primer pasaporte binario, pero la realidad cuando te enfrentas con esto y los pacientes y te piden ayuda es que desafortunadamente todavía estamos en pañales, al menos aquí. ¿Okay? ¿Qué opciones tenemos? Lo mencionábamos y solo lo pongo aquí
por mencionar qué es lo que podemos hacer como terapias de reproducción asistida en pacientes transexuales masculinos, pues evidentemente la congelación de óvulos, la fecundación in vitro, sabiendo la connotación que tienen cada uno de estos elementos. Yo considero que humildemente esta es una de las mejores, ya si estamos en la transexualidad, el mejor pronóstico lo van a tener los transexuales masculinos porque tienen pues, evidentemente lo mejor de los dos mundos, ¿no? No tienen que recurrir tanto, como lo mencionaba Alfredo, al hecho de hacer tantas transgresiones de sus tratamientos, sino antes de hacer todo pueden congelar sus óvulos o puedes hacer una fecundación in vitro con ropa, es decir, es un poco más fácil poder lograr un tratamiento, así como los trans femeninos, en donde qué opciones tienen, pues evidentemente basa en los mismos, ¿no? La congelación de gametos, inseminación y fecundación in vitro. Entonces, como podemos ver en cuanto a los tratamientos que se pueden y cómo es el contexto de nuestro país, es muy relevante el que podamos considerar que hoy estamos ante, insisto, 5 millones de habitantes que pertenecen a la comunidad LGBT, con toda la variación y variabilidad que tiene, y creo que nuestro deber como clínicos es poder orientar lo mejor posible a nuestros pacientes y explicarles todas las alternativas que tienen y hacerles ver cuáles son las que pueden ser, de acuerdo a su propio caso, la mejor opción de elección de tratamiento. No nos podemos cegar a lo que hoy vive nuestra sociedad y nuestro mundo, y hoy esto cada día es una realidad y que tienen perfectamente, como la primera diapositiva puse, el derecho de elegir su sexualidad y de elegir el cómo formar una familia. Y hoy creo que nuestro deber, y gracias a estas tribunas que tenemos como esto, el poder dar a entender a los médicos jóvenes, veo muchas caras jóvenes, que esto es una realidad y que cada vez más lo vamos a ver en nuestra consulta. Muchas gracias.